haga tarde. El doctor José Antonio Pérez Hernández, cirujano plástico, está aquí con nosotros. Le doy la bienvenida, por supuesto, la primera vez que participa aquí en nuestro programa. Me da muchísimo gusto recibirlo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es lipoescultura. Así que, por favor, ponga mucha atención. Y yo quiero saludar al doctor, por supuesto, antes de iniciar con nuestra charla. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gaby. Yo encantado de estar en este programa y en esta estación que tiene tan vasto auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Pues vamos entrando de lleno con nuestra plática, doctor. ¿Qué es la lipoescultura? Bueno, básicamente lipoescultura es lo que antes conocíamos como liposucción. Es la succión de grasa mediante unas cánulas finas, jeringas o tal vez un aparato de extracción de grasa. En algunos casos podemos reinyectar esta grasa como si fuera un injerto. En otras áreas como serían los glúteos o el busto o pequeñas depresiones o deformidades que existan en el cuerpo. A ver, doctor, pero esta lipoescultura ¿se da más en mujeres o también los hombres tienden a hacérsela? En ambos casos, hombres y mujeres, sí. En la actualidad, sí. Claro, más el sexo femenino. Las pacientes femeninas acuden en mayor porcentaje a hacerse este procedimiento. ¿Y quiénes son, por ejemplo, candidatas a hacerse esta lipoescultura? Pues en general deben de ser personas sanas, que tengan un peso ideal, aunque pueden tener un discreto sobrepeso, ¿verdad? Definitivamente no es una cirugía para perder kilos, no es para obesidad, lo que llamamos cirugía bariátrica, pero sí el objetivo es contornear la figura, dejar una nueva silueta o esculpirla. Algunas gentes que padezcan hipertensión, por ejemplo arterial o de problemas de tiroides, también pueden llevarse a cabo la cirugía, pero siempre y cuando haya habido una evaluación por su médico, su internista, cardiólogo, etcétera. Y también lo más importante es que tengan un buen tono en la piel, que no haya estrías, que no haya cicatrices antiguas, etcétera. O sea, la firmeza de la piel. Entonces es nada más no con el simple hecho de querer bajar de peso, doctor. No, ya la persona tiene que estar en un peso más o menos parecido al que debe de tener. Sí, lo ideal es tener su dieta saludable y hacer ejercicio, buenos hábitos, ¿no? Porque de nada sirve que uno haga la liposucción, la lipoescultura y a los 6 meses otra vez suba de peso el paciente, ¿verdad? Porque se puede, ¿no? En un momento dado. Sí, si no seguimos una dieta, se recuperan lo que hayamos quitado antes. A ver, doctor, ¿qué áreas se tratan, por ejemplo, en la lipoescultura? Bueno, prácticamente podemos tratar cualquier área del cuerpo, ¿no? Desde la cara, el cuello, la espalda, el tórax, el abdomen es lo que más tratamos y la cintura, los muslos y los glúteos, incluso las rodillas y piernas se pueden tratar, los brazos. ¿Y el tiempo, por ejemplo, de recuperación es dependiendo de la área que se está haciendo esta cirugía? ¿Es una cirugía? Sí, la consideramos una cirugía pues de 2 a 3 semanas, pero por ejemplo si son áreas pequeñas las que se traten, el paciente puede reintegrarse a sus actividades en una semana, digamos, pero al decir recuperación yo me refiero a que hay presencia de moretones, de hinchazón, inflamación, el tiempo en que vamos a quitar los puntos, etcétera. Ahora, ¿qué cuidados, doctor, se deben de tener antes, previos a la cirugía, por ejemplo? ¿Qué? Bueno, antes de la cirugía se aconseja obviamente que el paciente vaya a una consulta personalmente para ver las expectativas del paciente, ¿no? Platicar con él, tomarle medidas, pesarlo. Las medidas básicamente son porque vamos a utilizar unas fajas en el postoperatorio, unas prendas elásticas, ¿no? Pero también hacer su historia clínica completa, ver los antecedentes y en pacientes mayores de 40 años, pues canalizarlos con un médico internista para un electrocardiograma, checar su presión, etcétera, etcétera, y que nos den, digamos, el visto bueno. En algunos casos habrá que tomar radiografías también. Y otros cuidados que hay que tomar antes de la operación es evitar, por ejemplo, el cigarro, ¿no? Pacientes fumadores o que toman multivitamínicos y que traen vitamina E, ginseng, ginkgo biloba, omega 3, productos, suplementos que están tan de moda en la actualidad, pero que pueden en un momento dado retardar un poco la cicatrización o provocar más sangrado durante la cirugía. A ver, doctor, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todo esto de la lipoescultura, porque antes se tenía
pensado que quienes iban a hacer lipoescultura era como así, como todo para estar muy estéticos, estar muy lindas, muy preciosas, ¿no? O muy guapos en un momento dado, si es que son los hombres los que se quieren hacer esta cirugía. Pero después de que pasa este proceso, doctor, ¿la persona vuelve a recuperar, por ejemplo, en un momento dado, todo ese peso que perdió dentro de la lipoescultura si no se cuida? Sí. Bueno, lo que pasa, como te decía, es si la paciente tiene malos hábitos dietéticos, no sé, que le entren a los taquitos así de fin de semana, los tamales, etcétera, probablemente no vuelvan a estar como estaban antes de la cirugía, pero sí pueden aumentar otras áreas que no se trataron, por ejemplo, los brazos o la espalda, etcétera, ¿no? Porque no se saca el 100% de las células grasas en una lipoescultura, sacamos una parte, extraemos una parte, pero una parte se queda. Entonces probablemente sí pueda en un momento de recuperar no el peso, pero sí el volumen un poco, o se va la grasa hacia otros sitios. Ahora, ¿qué, por ejemplo, ya hablamos de las áreas, pero qué es lo que más piden las personas, por ejemplo? ¿Qué es lo que quieren arreglarse? ¿Se dirá sí o no se dirá sí? Pero yo me imagino que si no, doctor, es como reafirmar o arreglarse, a ver. Sí, en la actualidad lo más solicitado es básicamente el abdomen. ¿No? Esa área, el abdomen, las mujeres la cintura, el pubis incluso, y ahora pues está muy de moda el aumento de glúteos. Entonces esa grasita, en vez de tirarla, de desperdiciarla, la reutilizamos en el mismo tiempo quirúrgico para aumentar esa área. Pero me imagino que cuando es esta cirugía sí debe de tener otro tipo de cuidado, simplemente pues ¿cómo le hacen? No se van a ir a trabajar o irse a sentar, ¿no? ¿Cómo le hacen, doctor? A ver, debe de ser dolorosa, ¿no? Me imagino. Pues sí duele un poquito. A mí ya me han hecho lipoescultura y sí molesta. Pero básicamente los primeros 4 días, yo diría. Pero algo que con analgésicos puede controlarse perfectamente. Entonces hay que usar unas fajas, hay que usar brasieres, chalecos, prendas específicas para este tipo de operaciones. Yo aconsejo unos 3 meses usar las 24 horas el primer mes y después mediodía el segundo y el tercer mes. Pero sí, por ejemplo, cuando inyectamos los glúteos, yo aconsejo no sentarse unas 2 semanas para cuidar ese injerto, ¿no? Doctor, y a ver, ¿y cómo? Pues la persona por ejemplo, para ir al baño, pues semisentado. Ándele. O en la regadera, o acostado. O dormir boca abajo. Dormir boca abajo, ¿verdad? Sí. Caminar, puede estar, o de ladito. Pero lo ideal es, a mí, otros cirujanos no piden esto, pero a mí me gusta pedirle a mis pacientes que procuren no sentarse. Algo difícil en pacientes que tienen que viajar, por ejemplo, no en avión, entonces al poco tiempo después de la cirugía. Pero si queremos que la cirugía sea exitosa, hay que procurar estas medidas. ¿Por cuánto tiempo? Por ejemplo, 2 semanas no sentarse. 2 semanas no sentarse, sí. ¿Y la faja seguirla usando? Sí. Sí, bueno, en caso, por ejemplo, de los glúteos, ahí sí no me gusta presión en esa área, por lo mismo. La faja más bien cuando hacemos la liposucción del abdomen o de los muslos, etcétera. Bueno, pues vamos a pausa comercial y regresamos con este interesante tema que es la lipoescultura. Estamos con el doctor José Antonio Pérez Hernández. Él es cirujano plástico. Regresamos, no se vaya que volvemos 10:35. Pausa y volvemos. Así es la vida de cada